Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos a la cita diaria con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, a ustedes a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, sugerencias y recomendaciones, de igual manera un cordialísimo saludo. A los diferentes sistemas de las provincias que retransmiten esta programación, de la misma forma, cordialísimo saludo de Año Nuevo, de año 2025, escasos días de haber iniciado este mismo. Pues, amigas y amigos televidentes, ustedes han podido observar precisamente que los temas con quienes los tratamos, queremos y creemos son de interés general, y por ende cuando en esta época hablamos de matrículas, hablamos de impuestos, hablamos de proyectos, planes, en fin, todo lo pertinente, pues es importante todo lo concerniente a lo que hablamos presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto, pues hablamos de rentas personales, rentas empresariales, a quienes lideran proyectos comunales, pues también tienen que ver con eso, la parte financiera. Pues para hablar de las finanzas del municipio de la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Pidecuesta, hoy nos acompaña el ingeniero Jonathan Sisa Bastilla, quien está como secretario de Hacienda de esta municipalidad. Pues ingeniero, bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. ¡Feliz año! Feliz año para usted, señor Luis Eduardo, saludarlo a usted, saludar de igual manera a cada uno de los televidentes que nos ven a través de este importante canal. Como bien lo mencionaba usted, con la terminada de un año y el inicio de un nuevo año, se vienen nuevos retos a través de los temas de presupuesto municipal, de rentas municipales, los temas personales que usted ya mencionaba, como las matrículas de los muchachos en los colegios, diferentes temas que más que oportuno que este momento y esta invitación que usted nos ha extendido a la Secretaría de Hacienda para venir y conversar al respecto. Desearle siempre a usted lo mejor para este 2025 y agradecerle por ese esfuerzo y esa gran información que nos brindó a través del año 2024. A ver, ingeniero Jonathan, precisamente cuando hablamos de lo que también viene siendo su experiencia, ¿no? Ya en la renta de la ciudad de Bucaramanga, estando allá también en este tema perentorio, ya hace 4 años, ¿no?, que usted está al frente y como conocedor precisamente de lo que es el comportamiento de los tributos del municipio de Pidecuesta, ya una experiencia que consolida precisamente a usted como conocedor de las rentas municipales de esta municipalidad. Sí, darle las gracias primero a Dios, en segunda medida al alcalde Oscar Javier Santos Galvis, que a bien tuvo el ratificarme, digamos, en el puesto para este 2025. Como usted lo mencionaba, venimos desde el 2021 estando en la Secretaría de Hacienda, anteriormente en el municipio de Bucaramanga como jefe de presupuesto, como director financiero de la Piedecuestana y anterior como profesional universitario de presupuesto aquí al interior del municipio, siempre intentando dar lo mejor para el tema financiero de nuestra municipalidad y que con esto permita el desarrollo y el crecimiento que hemos logrado ver en nuestro territorio. A ver, ingeniero Jonathan, pues lógicamente, como lo decíamos anteriormente, el presupuesto de toda índole, personal, empresarial y las rentas públicas, pues toca también todos los intereses de esa índole. Pues vamos a hablar de eso, el presupuesto, ¿no? Y lógicamente se dice que las comparaciones son odiosas en todo, ¿no? Pero toca comparar cuando hablamos, sobre todo en esta parte financiera, presupuesto 2025 y lógicamente la tabla comparativa del anterior. Hablemos del presupuesto 2025, hablemos de cifras, cómo está, cuánto es, cuánto asciende, en fin, todo lo pertinente, hacia qué está enfocado. Nosotros principalmente el presupuesto se divide en 3 grandes grupos. El primero de los grupos es funcionamiento del municipio, que es todo lo de los servicios públicos, la planta, las prestaciones, la seguridad social, los arrendamientos, la papelería, todo lo que le permite al municipio funcionar.
El segundo, que es el grupo mucho más grande, que es el grupo de inversión, y el tercero, que es el grupo que es, digamos, poco más pequeño, pero que termina estando dentro del presupuesto, que es el tema del servicio a la deuda. El Honorable Consejo Municipal aprobó el presupuesto para esta vigencia 2025 en 416.900 millones. De estos 416.900 millones, más de 331.000 millones se destinan para la inversión del municipio dentro de los diferentes sectores que ya le menciono. 20.000 millones que se van un 50% para realizar los pagos del servicio de la deuda entre la amortización a capital y el pago de los intereses, y el valor restante que se destina al funcionamiento de la administración, del consejo y de la personería de nuestro municipio. Como se lo mencionaba hace un instante, un presupuesto para esta vigencia de 416.900 millones que esperamos al finalizar la vigencia con las adiciones y con todas las asignaciones que nos llegan del Sistema General de Participaciones, el lograr llegar a cerca de 450.000 millones. Ahora bien, con lo que usted terminaba mencionando hace un instante, los comparativos y cómo termina siendo, el año inmediatamente anterior, año 2024, tuvimos un presupuesto de 435.000 millones de pesos, distribuido entre los grandes sectores que hace un instante le terminé mencionando. Ahora, ¿hacia dónde van enfocados los proyectos que tenemos hacia este año? Es decir, ¿en qué se van a gastar presupuestalmente esos 450.000 millones de pesos? Así es, principalmente los 331.000 millones de pesos que están dentro de inversión. Continuaremos con los proyectos que ha caracterizado a nuestro alcalde Óscar Javier Santos Gálvez, un alcalde que es de la gente, un alcalde que es cercano a la comunidad, tal vez el alcalde más cercano a la comunidad que ha tenido nuestro territorio, y digamos, propio de su labor como concejal durante tantísimos años, y que le ha permitido conocer de primera mano las diferentes necesidades de la comunidad. Usted vio cómo logramos impactar, o también digamos que le hubieran contado, en los diferentes sectores rurales con los convenios solidarios. Continuaremos con esta estrategia de convenios solidarios. Garantizamos desde ya, desde el primer día del calendario escolar, que será la semana entrante, el inicio del programa social más grande que tiene el municipio de Piedecuesta, que es el programa de alimentación escolar. Los muchachos de nuestras instituciones educativas, desde el primer día de su calendario escolar, tendrán su alimentación, lo cual les permite a ellos, digamos, el tener un mejor rendimiento, el lograr, digamos, el también acceder a este y poder, digamos, con eso. Continuamos también con programas como el de transporte escolar, con los mejoramientos y las modernizaciones que hemos venido realizando de alumbrado público, con los mejoramientos locativos en diferentes instituciones educativas, que digamos a veces parece minúsculo, pero cuando no funciona una batería sanitaria en una sede rural donde hay 80, 100 niños, termina convirtiéndose en algo caótico para las condiciones en las cuales ellos estudian. Hemos venido desde el liderazgo del alcalde Óscar Javier Santos Gálvez, el atender, digamos, estas necesidades, lo que ha permitido mejorar mucho las condiciones de todos estos muchachos. Continuar con los temas de los mejoramientos y de la red de acueducto alcantarillado, y con esto también los mejoramientos de la capa asfáltica. En días anteriores pudimos ver cómo se terminaban inaugurando uno en el barrio San Rafael, otro en el barrio Monserrate y en otros 7 sectores del municipio, que nos ha permitido el continuar avanzando y decirle a la gente que aquí estamos haciendo equipo con ellos, que es con obras que el alcalde ha querido, digamos, estar de la mano de ellos, y que gracias a estas obras se terminan mejorando las condiciones de los diferentes sectores. Continuaremos con estos proyectos. Ya también se viene el inicio de los proyectos grandes de la administración, y continuaremos desarrollando dentro de lo mismo esto. Pero sobre todo es el estar cercano a la ciudadanía. Continuaremos con eso, continuaremos con los temas del adulto mayor, de la infancia, los temas de los gestores culturales y los incentivos que, digamos, el año pasado fue un año récord para, digamos, lograr atender, digamos, todas estas cosas nos han permitido el poder estar de la mano con la gente, y que la gente sienta, digamos, una administración y un alcalde que los escuche y que está pendiente de ellos. A ver, ingeniero Jonathan, ¿podemos decir que todo lo que usted ha enumerado en lo que va a ser la inversión de esos
450.000 millones de pesos presupuestados, en otras palabras, ese plan de desarrollo. Sí, sí, señor. Lo del plan de desarrollo comprende los 331.000. Los 4 años, pero plurianual. En el plurianual y los 331.000 que están para la inversión. La otra parte hace parte de funcionamiento y la otra del servicio de la deuda, pero lo que está enmarcado en el plan de desarrollo es lo que está dentro de la inversión del municipio, que son los diferentes proyectos que en el sector educación, en el sector salud, en el sector agua potable, en el sector deporte, cultura, el tema de alumbrado público, en el campo con los apoyos que terminamos brindando a los diferentes, la promoción y las diferentes campañas que se han desarrollado para el tema del emprendimiento y el turismo dentro de nuestro municipio, los temas de seguridad, eso es lo que termina estando enmarcado dentro del plan de desarrollo y es a lo que, digamos, está encaminado nuestro actual. ¿En cuánto está tasado precisamente el plan de desarrollo los 4 años de la actual administración cuando hablamos de la parte financiera? En 1.350.000 pesos aproximadamente. Comparativamente, ingeniero Jonathan, con el año 2024, mucha diferencia en cifras, en cantidad, a comparación de lo que le decía el presupuesto 2025. Hay algunas, como las terminé mencionando hace un instante, digamos, iniciamos un presupuesto de este año cercano a los 317.000 millones de pesos y que el del año pasado lo cerramos en, 417.000 millones de pesos y el del año pasado lo cerramos en 436.000 millones de pesos. Entonces hay, pero digamos que en términos generales es porque hacen falta, digamos, las asignaciones que llegan a lo largo del año y eso terminará permitiendo que al final del año, como le mencionaba hace un instante, logremos llegar a unos 450.000, que es crecer un poco más del índice de precios del consumidor o en términos de salario mínimos, que hay unas cosas que crecen en términos de salario mínimo, otras en índice de precios del consumidor, el lograr terminar avanzando y por eso creciendo un poco más que este año inmediatamente anterior. Ahí entran también las adiciones presupuestales, sí, siendo también presupuestadas. Claramente las adiciones presupuestales, cuando nos llegan mayores asignaciones en los temas de salario mínimos, como el de el pago de los docentes, directivos docentes y administraciones de instituciones educativas, eso termina, digamos, incrementando en términos del aumento del salario mínimo. El ingeniero Jonathan Sisa Bastilla, el secretario de Hacienda del municipio de Piedecuesta, nos acompaña hoy en el set del Magazine de Noche. A ver, ingeniero, cuando hablamos precisamente de lo que tiene que ver con las expectativas que hay, ¿no? Materia de inversión, materia de necesidades, en fin, también se pregunta, y le hacemos esta pregunta coloquial, ¿de qué se nutre? Cuando hablamos de esas cifras, de los 415.000 millones de pesos, ¿de qué se nutre? ¿De dónde llegamos a esas cifras? Bien, es muy importante esa pregunta, señor Luis Eduardo, para coger y aclarársela a todos los ciudadanos que nos ven. La primera de ellas es a través de la transferencia que nos llega de los recursos del Sistema General de Participaciones, que vienen con una destinación específica como educación, como salud, como deporte, como cultura, y una pequeña parte que viene para libre inversión. Esa, digamos, es la transferencia que termina siendo la más grande, digamos, del municipio. Hay otra que llega a través de el ADRES para atender el régimen subsidiado, y posterior a ellos la tercera que termina siendo son los ingresos corrientes de libre destinación, que es el recaudo propio que termina realizando el municipio. Estos ingresos corrientes de libre destinación, ¿de qué se terminan nutriendo? Del pago del impuesto predial, del pago de la industria y comercio, del pago de la sobretasa a la gasolina, de los derechos de planeación y, en fin, digamos, del impuesto de vehículo, un diferente, digamos, ítems o rubros presupuestales que permiten nutrir esta cifra de ingresos corrientes de libre destinación, que para este año la tenemos estimada en 85.000 millones de pesos. Esa transferencia que termina llegando a las arcas del municipio con el fin de llegar y distribuir dentro de los diferentes proyectos que tenemos nosotros. Es decir, en ese momento el municipio recauda, pero tiene que inmediatamente endosarlos. Cuando hablamos de unos ingredientes, si pudiésemos decir de lo que nutre el presupuesto, por decir algo, la tasa bomberil, la tasa a la gasolina, el impuesto a la gasolina,
Y cuando hablamos de la tasa ambiental, sí, eso que me refiero también. Ahí termina siendo el de la sobretasa bomberil y la sobretasa ambiental que usted termina mencionando, señor periodista, hacen parte de lo que el ciudadano paga dentro de lo que conocemos como el impuesto predial unificado. Este impuesto predial unificado se termina nutriendo del pago del predial, del pago de la sobretasa ambiental y el pago de la sobretasa bomberil que termina, digamos, atendiendo, y que al final esa sumatoria de esos tres conceptos es lo que le da, lo que él termina pagando en su recibo de impuesto predial. Pero eso, es decir, el municipio se convierte en recaudador y tiene que girarle a los bomberos, tiene que girarle a la autoridad ambiental, Así tiene es. que, en materia de transporte, es decir, de ahí no administra, simplemente recauda. Y administra y ejecuta la partecita que termina siendo el predial. Esa sí, digamos, que termina siendo el municipio. En las otras, como usted lo termina mencionando, como el de la sobretasa ambiental, hacemos la labor de recaudo y se le transfiere a la autoridad, en este caso la CDMV. A ver, la tasa, o más bien el impuesto a la sobretasa a la gasolina, pues mucho dilema que ha habido, que se ve endosado para el sostenimiento de Metrolínea en ese momento, específicamente para qué se aplica ese tema de la sobretasa a la gasolina. Sí, la sobretasa a la gasolina, digamos, eso fue algo que sucedió en su momento, que fue un tema de una autorización de unas vigencias futuras que se comprometieron para el tema de Metrolínea. Eso ya, digamos, que finalizó. Hoy en día la sobretasa a la gasolina está, digamos, libre de pignoración, y esa hace parte y llega a sumar a los ingresos corrientes de libre destinación que le permiten al municipio ejecutar estos recursos dentro de su funcionamiento, su inversión y su deuda, que le termina permitiendo apalancar los diferentes proyectos que a bien tenga el señor alcalde ejecutar. Y esa sobretasa a la gasolina específicamente, ¿hacia qué va orientada en materia de inversión? Se puede destinar para cualquiera de los sectores de inversión, se puede destinar para educación, para salud, para deporte, cultura, para turismo. Esa pasa a sumar dentro de la unidad de caja de los ingresos corrientes de libre destinación, para luego llegar a ejecutarse dentro de los diferentes proyectos que tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo, Hagamos Equipo por Pie y Cuesta. Es decir, cuando hablamos, ingeniero, de los contribuyentes, de la renta, de cuál se nutre un municipio, una empresa que se llama, en este caso particular, municipio de Piedecuesta, pues tiene que ver con el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, ¿no? ¿Hasta dónde, cuando hablamos también de números, que es lo que maneja usted, los números, por ejemplo, cuántos contribuyentes hablamos en este momento que hay de impuesto predial y cuántos de industria y comercio, en este caso en el municipio de Piedecuesta? Los contribuyentes de impuesto predial, y aquí es importante, digamos, aclarar, para este año 2025 vamos a terminar creciendo. Veníamos con unos contribuyentes con una base catastral algo atrasada, y digamos que vamos a avanzar dentro de ese tema, y vamos a crecer cerca de un 10% en estos contribuyentes, y esto propio del proceso de actualización catastral que surgió el municipio, y tendremos cerca de 6.000 contribuyentes nuevos, de donde, digamos, que termina siendo los más representativos terminan estando en el proyecto de vivienda rural que se entregó por el anterior alcalde Mario José Carvajal de la Vega de San Roque. Ya, digamos, esos predios pasan a estar dentro de la base catastral del municipio, son cerca de 1.600 predios que terminan estando ahí. Otros proyectos que, digamos, que el municipio venía con un atraso de más de 10 años con esa actualización, proyectos como la Mesa de los Santos, que todavía parecían como fincas y hoy en día son viviendas, lotes urbanizados que ya se convirtieron en una estancia y en un sitio residencial para diferentes habitantes de nuestro municipio, y que con ese atraso logramos, digamos, tener eso. El otro impuesto relevante que termina mencionando usted, y es el segundo más importante dentro del recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación, son los contribuyentes de industria y comercio, cerca de 15.000 contribuyentes en totalidad de industria y comercio, que nos permiten un recaudo cercano a los 20.000 millones de pesos anualmente. Y la tercera de ellas son la sobretasa a la gasolina, que es el ingreso corriente libre destinación, el tercer ingreso corriente libre destinación más representativo del municipio, que nos permite tener cerca de 9.000 millones de recaudo
para el total, cuando sumamos todos y cada uno de los componentes, el lograr llegar a los 85.000 que le terminé mencionando hace un instante. Es decir, ingeniero, vuelvo e insisto en la parte comparativa, ¿no? Con la actualización catastral suben los contribuyentes en industria y comercio y automáticamente en predial, ¿no? Y cuando hablamos de eso, a la fecha, corte diciembre 31 del 2024, ¿cuántos teníamos y cuánto se aspira con esta actualización catastral ya que sean de carne y hueso? Estamos, digamos, a puertas de recibir, digamos, la información consolidada por parte de la autoridad catastral para poder, digamos, decirle puntualmente. ¿Por qué termina siendo, digamos, porque están revisando los últimos? Resulta que usted tenía una casa y está, digamos, ahora tiene 2 apartamentos o 3 apartamentos. Están terminando de ultimar esa información para coger y entregar. Lo que sí ya nos entregaron fue el crecimiento de cerca de un 10% con la actualización catastral, pero están en esos últimos detalles que nos permitan a nosotros entregar esas cifras, pero digamos que ya con la certeza de que vamos a crecer dentro de esos grandes proyectos un cerca de un 10% a los que veníamos el año inmediatamente anterior. ¿Implica qué número aproximadamente, mientras tiene esa información de aproximadamente cuántos contribuyentes que en este momento al año 2025? Hablamos de porcentaje, ¿no? Sí, crecemos, digamos, en lo que le termino mencionando, crecemos un cerca de 10% de lo que terminamos viniendo del año inmediatamente anterior, y con esto, digamos, el poder nosotros mejorar también el recaudo, salir del atraso en el que se venía con el tema de la información catastral, que digamos que también se termine llevando esa información a los valores de la realidad que tiene hoy el desarrollo urbanístico de nuestro municipio, y que permita con esto, digamos, el tener una realidad financiera, jurídica y económica de los predios que tenemos hoy en día en nuestro territorio. A ver, ingeniero Jonathan, el gobierno nacional pues expidió un decreto, ¿no? De lo que es año tras año, anteriores, y en este pues no es la excepción, autorizando el 3%, ¿no? de la valoración catastral. ¿Sí? Pero lógicamente, como usted lo dice acá en Piedecuesta, ¿hace cuántos años no se hacía? Del cual vamos a hablar también desde el punto de vista pedagógico, la actualización catastral. La actualización catastral en el municipio no se hacía desde el año 2014. Ajá. Es decir, digamos, ya con este año 2025 cumplimos 11 años. Es un tema que por mandato de ley termina expresando que es cada 5 años, es decir, debió haberse realizado para el año 2019, y el alcalde Óscar Javier Santos Galvis tomó la decisión desde el año inmediatamente anterior el lograr realizar esta revisión y sacar al municipio de eso y darle cumplimiento a la normatividad en la cual expresaba que se debía dentro de los territorios actualizar su catastro cada 10 años. Con esta decisión, tomar, digamos, otras decisiones como esa, el catastro, la ley permite que esté entre el 60 y el 100% del avalúo catastral. El alcalde tomó la decisión de que sea ese 60%, es lo mínimo permitido por la ley, que se tome como el valor catastral de ese valor comercial que termina expresando las resoluciones emitidas por el IGAC y que terminan siendo la normatividad en estos temas catastrales que le termina permitiendo a nuestro municipio avanzar en estos temas. A ver, ingeniero Jonathan, pues sabemos que hay ciudadanos de a pie, ¿no? Pues lógicamente está en la expectativa y que se sabe que año tras año pues incrementan, ya sea por el decreto del gobierno nacional, en este caso que fue el 3%, pero cuando entra la actualización catastral, pues automáticamente también, como técnicamente se dice, pues valoriza predialmente y también comercialmente, pues es totalmente ajeno a esos temas, ¿no? Ya una cosa es el avalúo catastral y otra eminentemente comercial. Pero pedagógicamente, expliquémosle a esos contribuyentes, a ese ciudadano de a pie, ¿qué es en sí la actualización catastral? ¿En qué consiste? ¿Con qué se come, como se dice? ¿En qué, digamos, en qué termina consistiendo? Y hay, digamos, ejemplos básicos que, digamos, que podemos realizar. La actualización catastral consiste en tener la información de los temas o de los predios que terminan estando en nuestro territorio que obedezcan a la realidad que termina teniendo eso. El primero de los ejemplos, resulta que usted cuando compró era un lote y hoy en día ya tiene su lote con su casa construida.
ya que no siga apareciendo como lote, sino ya que aparezca como una vivienda construida. El segundo de ellos, el que le mencionaba hace un instante, antes en la Mesa de los Santos, antes era fincas que existían, hoy en día son parcelaciones que terminan existiendo y cada uno, digamos, con su lote, unos lotes de estos ya construidos, otros lotes no construidos, pero terminan teniendo eso. En el sector de Ruitoque, que digamos que también termina existiendo, antes existían unos lotes y ahora terminan teniendo unas casas. Esos, digamos, en los que terminan siendo cuando sufren modificaciones. Ahora resulta que no sufren modificaciones. Yo venía pagando sobre un avalúo de mi casa muy lejano a lo que en realidad vale mi casa comercialmente. La ley le termina obligando a los mandatarios, dice, usted como mínimo le puede poner un avalúo catastral del 60% del valor comercial. Eso de que usted menciona hace un instante que, digamos, una cosa es el valor catastral y otra es el valor comercial, sí tiene razón en parte, pero ya digamos que ya no están tan desligados el valor comercial y el valor catastral. Cada vez más, digamos que la normatividad nos va llevando a que termine siendo eso. Ahora, lo importante aquí a resaltar es que el alcalde tomó la decisión de que el valor del catastro fuera el menor posible de ese valor comercial. Dentro de todas las posibilidades que tenía, él tomó la decisión de que fuera el 60%, que es lo que la normatividad le exige como mínimo que tenga que tener ese valor comercial. El 60% del valor catastral. Comercial. El valor catastral es el 60% del valor comercial. De ahí sobre ese porcentaje se liquida el impuesto predial. Es decir, si una casa vale 100 millones de pesos, el valor catastral que tendrá será 60 millones de pesos, dependiendo de las diferentes tarifas, de ahí se liquida su impuesto predial, solo el predial. De ahí, de ese valor catastral, se liquida también la sobretasa ambiental, que valga la pena contarle a los ciudadanos y televidentes que también la administración municipal, de la mano con el Consejo Municipal, disminuyó la tarifa como una medida que también permita el mitigar el impacto que tenga esta actualización catastral, basándola también al mínimo que le permite también la ley. Y el otro es la labor que termina financiando el sector de los bomberos, que es el 4% del valor del impuesto predial. Con esto se termina financiando los bomberos de nuestro municipio, que sea la oportunidad también para resaltar y reconocer la ardua labor que terminan desarrollando cuando se vienen estas tipos de situaciones de incendios y demás calamidades que se nos presentan. Me da pie, ingeniero, así como tuvo esa discusión del porcentaje de la tarifa ambiental, ¿no? El porcentaje ambiental de la tasa ambiental, también en la tasa bomberil es discutible, es decir, por sugerencia del Ejecutivo pudo haber presentado que se bajase un porcentaje también. Sí, claro que sí, así se mantuvo. Se mantuvo, digamos, es potestad del señor alcalde, antes que el disminuir la tarifa de los bomberos, con esta actualización, el continuar fortaleciendo la labor que ellos terminan desarrollando en nuestro municipio y cómo, digamos, esa labor que termina desarrollando en nuestro municipio termina brindando la tranquilidad. Digamos, es como un seguro, claro, mientras no existen incendios, pues obviamente no, pero el día que existen los incendios nosotros tenemos un excelente cuerpo de bomberos que termina atendiendo y, digamos, llegando. Mire que a inicios del año inmediatamente anterior, el incendio que se... Por esta época del año anterior. Que estábamos, sí, finalizando enero, a principios de febrero, se terminó dando ese incendio que terminó siendo, gracias a ellos se logró terminar atendiendo y que gracias a Dios no terminó en mayores. Como usted lo dice, pues se va a incrementar automáticamente con esta evalúo catastral, lógicamente, pero también los planes de choque, ¿no? Tiene que haber con base a esa expectativa que hay. Hay quienes dicen que a través de ese acuerdo, y hablaba con algún representante de la Corporación de la Defensa, dijo, se van a ver menoscabados sus ingresos. Estaba al 2%, ¿sí? Se baja al 1.5%, ¿es así? Estaba en el 2 por mil del avalúo y pasamos al 1.5 por mil, que como lo menciono es el mínimo que termina permitiendo la ley. Ahora, en lo que termina mencionando de que se menoscaben los recursos o que se vean ellos financieramente afectados, no termina obedeciendo a la realidad. Nosotros, digamos, fue una de las circunstancias que igualmente revisamos desde la administración municipal, el no ir a disminuir los recursos.
ellos con esta actualización catastral incluso van a recibir más recursos de los que venían recibiendo, entonces digamos que las finanzas de la autoridad ambiental no se van a ver afectadas por esta decisión de la administración y el Consejo Municipal. Es directamente proporcional, más contribuyentes y lógicamente pues automáticamente sube el recaudo por este concepto. A ver, algo importante, ¿no? Pues esa actualización catastral, ¿quién la hace? O sea, pues el municipio, pero entonces a un operador, tengo entendido. En este caso particular de esta actualización que se hizo en el municipio de Piedecuesta, ¿cómo fue? Esta actualización surte, lo primero es aclararle a los ciudadanos que nuestra autoridad catastral es el área metropolitana de Bucaramanga que también el alcalde ha venido trabajando de la mano con ellos, con el director John Manuel, se han venido, digamos, realizando desde el año 2024 todas estas acciones que terminan permitiendo que las cosas salgan siempre de la mejor manera. Esto es un convenio que se realizó entre el municipio de Piedecuesta y el área metropolitana como autoridad catastral con el fin de realizar esta labor, convenio que tuvo su inicio a mediados del año inmediatamente anterior y que emitieron las resoluciones de cierre de la actualización catastral hacia diciembre del 2024, que permite hoy en día estar, digamos, que finiquitando esos propios, digamos, de una actualización. Normalmente cuando se surten estos procesos de actualización, demanda una revisión minuciosa de cada uno de los procesos, por eso es que aún no hemos podido realizar la entrega de los recibos a los ciudadanos, sea esta también la oportunidad para mencionarles a ellos que a la puerta de sus hogares les terminará llegando el recibo una vez tengamos nosotros esta información por parte de la autoridad catastral y que podamos nosotros realizar la liquidación del impuesto predial con las tarifas que ya terminamos mencionando. A ver, ingeniero, pues estamos seguros que más de un contribuyente se va a preguntar, en mi predio no estuvieron, en mi predio, ¿cómo se hace técnicamente? Porque a veces hoy hablamos de la tecnología, ¿no? Pero cuando hablamos de los predios que usted enumera que existen en Piedecuesta o en cualquiera de los municipios, en este caso particular, esta localidad, técnicamente, es decir, para darle ese valor, esa actualización catastral al predio. Sí, claro que sí. Digamos, señor Luis Eduardo, esa es otra de las cosas también de aclarar. Anteriormente, hace 20, 30 años, que no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, para conocer, digamos, de esas características, se requería el ir a cada uno de los predios que tenía el municipio, físicamente, ir allá, entrar, tomarse un tinto, como lo estamos realizando usted hoy en día. Hoy en día, digamos que la tecnología nos ayuda muchísimo, ya hoy en día nosotros tenemos y dentro del proceso se contempló un ortofoto, que es una avioneta que pasa tomando fotos por todo el territorio y tomando las referencias. Esto nos ha permitido, por ejemplo, lo que antes teníamos como un lote, ver que hoy en día ya hay una construcción en ese predio y con eso lograr terminar identificando con esta ortofoto. También existen otros métodos indirectos como cruce con base de datos de servicios públicos, otros mecanismos que permiten que con un estudio de zonas homogéneas el lograr determinar cuáles son las condiciones. ¿Qué termina siendo este estudio de zonas homogéneas? Por ejemplo, si usted va a un conjunto de 300 apartamentos, pues no tiene que entrar a los 300 apartamentos. Con que visite 2 apartamentos, digamos, con eso está, digamos, conociendo las condiciones que termina teniendo esas unidades residenciales y con eso permite. Este estudio de zonas homogéneas fue la manera como el municipio terminó realizando gran parte de esta actualización catastral. Se realizaron unas visitas, pero no entraron a todos los predios de nuestro municipio porque sería una labor casi que imposible de realizar. Es decir, ingeniero, esta actualización se hizo no aislada, no individual, sino, digamos, sectorial, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en ese sector hay una parcela o hago referencia a la parte rural, sobre todo, sí, ¿no? ¿Cómo se hace esa actualización si está y a tantos metros de distancia existe otra? Digamos, como le mencionaba, señor Luis Eduardo, digamos, en mucho nos apoyamos en los temas de la ortofotografía, que termina siendo la fotografía aérea que se termina realizando y que estuvo dentro del proyecto de
de la actualización junto con el área metropolitana, esa que usted termina diciendo en esta parcela y muestre cuando vamos y encontramos en la base catastral este predio que está georreferenciado en esta latitud y en esta longitud, tiene este número catastral y este predio aquí no figura con esta construcción y hoy en día ya tiene esta construcción. Eso termina permitiendo mucho y las visitas que se realizaron es decir, también. se confronta toda esa información, el cruce, más la foto, en fin, todo lo pertinente. Más eso, más las bases de datos que terminan existiendo, con las arrendatarias, con las constructoras, en cuánto están vendiendo los predios aquí en el municipio, en cuánto están arrendando un predio, esta constructora que tiene este proyecto urbanístico nuevo, en cuánto lo está vendiendo, esta otra constructora que tiene este otro, estos predios que ya tienen un tiempo de construido, y así se termina construyendo. Eso es un tema que es multipropósito y que termina alimentándose de varias fuentes de información para al final sacar una información de un estudio de zonas, que es el que permite decir, esta casa, el 100% de su avalúo comercial es este, y el alcalde determinó que su valor catastral fuera el 60% de ese, como el mínimo que le permite la ley, ese mínimo terminó tomando esa decisión el señor mandatario. A ver, ¿esta actualización del catastro se hace general, tanto urbana como rural? Sí, sí señor. Esta actualización del catastro es tanto urbana como rural, termina aplicando a la mayoría de los predios del municipio, solo 1.400 predios no fueron actualizados, porque se requiere un trabajo especial para esos 1.400 predios, que es un trabajo que vamos a realizar para este año. ¿Por qué no se hicieron de esos 1.400? Porque tienen unos temas que demandan otro tipo de atención, que es el sector de La Esperanza, que tienen unos temas de registro y que se tienen que realizar un estudio de tierras a esos predios. Entonces, digamos, por eso es que esos predios terminaron quedando para esta vigencia. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy el señor secretario de Hacienda del municipio de Piedecuesta, Jonathan Sisa Bastilla, nos acompaña para hablar de lo perentorio precisamente en estos inicios de año y que lógicamente tiene que ver con el pago de impuestos de los contribuyentes. A ver, Piedecuesta ha sido el comportamiento de buena paga, como se dice, ¿no? Los contribuyentes. Sí, el claro registro que sí. tenemos, usted ya conoce, ya lleva 2 periodos prácticamente, inicia el segundo y lógicamente conoce ese comportamiento, el comienzo, mitad de año, fin de año, en fin. De eso, tenemos un comportamiento que del 100% de los contribuyentes a nosotros nos cancela el impuesto predial cerca del 70% de los usuarios. De este 70% que nos terminan cancelando, muchos acceden, la mayoría terminan accediendo a los descuentos que se daban normalmente, que eran descuentos por pronto pago, que decían pague entre enero y febrero tanto, pague en marzo con un descuento de tanto y pague en abril con un descuento de tanto. Este año propio del año atípico de la actualización catastral no manejamos para estos predios, la mayoría que fueron actualizados, estos descuentos de pronto pago. Estos descuentos de pronto pago se terminan manejando para los ciudadanos que no fueron objeto de actualización catastral. Para los predios que sí fueron objeto de actualización catastral tenemos un descuento por equidad que está contemplado dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestra ley. Este descuento será del 20% que regirá desde que se entregue el recibo hasta el 30 de abril de esta vigencia 2025. Es decir, ingeniero, tradicionalmente se venía haciendo escalonadamente, ¿no? Que el 5, que el 10, en fin, todo lo pertinente, el primero, segundo, qué sé yo, mes tras mes. Este caso cambia el mecanismo. Cambia el mecanismo y doblamos el porcentaje más alto y cuatriplicamos el porcentaje inferior. El más alto que traíamos con el 10% pasamos a tener del 20% y el más bajo que teníamos del 5% y pasamos a tenerlo del 20%. A tenerlo, digamos, en línea recta de tal manera que el ciudadano pueda acceder a este descuento del 20% hasta el último día hábil del mes de abril. Hay una pregunta que coloquialmente nos hacemos, ingeniero, con base precisamente a que no se haya hecho escalonadamente mes tras mes. ¿Qué incentivo hay? ¿El pagar en enero o pagar en abril? ¿Es el último día para pagar? El 30 de abril. En ese, ¿por qué se termina realizando así, señor Luis Eduardo? Y es importante, porque cuando surten estos procesos de actualización, muchas personas normalmente lo que hacen es ahorran parte de sus recursos que reciben durante el año
y con eso tenían proyectado cancelar en el mes de enero. Normalmente, como termina incrementándose, lo que termina es ampliándose el plazo para que, digamos, si la persona requiere un tiempo más para lograr, digamos, ajustar el valor que va a pagar y poder tener los recursos y que pueda acceder a los descuentos. De nada sirven los descuentos si los ciudadanos no pueden acceder a ellos y que, digamos, de que se vean cortos, digamos, en ese tiempo. Lo que quiso nuestro mandatario es el que estos descuentos perduraran durante este primer cuatrimestre y que con esto, digamos, el ciudadano pueda cumplir con su obligación de pagar su impuesto predial. A ver, ingeniero, usted dice que hay un porcentaje que está exento por lo que usted manifiesta, la explicación que da y la justificación que da el hecho que no se haya dado en un sector la actualización del catastro del municipio de Piedecuesta. ¿A ellos qué se les aplica cuando es por de actualizar el impuesto? Me refiero cuando dice el gobierno nacional que el 3%, el ¿Sí? que declaró... Y ellos iban a manejar los descuentos que veníamos nosotros manejando normalmente. Es decir, hay dos 10, el 6 y el 5 que termina siendo hasta el último día hábil de febrero, hasta el último día hábil de marzo, hasta el último día hábil de abril. Pero el grueso que terminan siendo cerca del 97-98% de los predios de nuestro municipio van a acceder al 20% de descuento por equidad que termina estando de aquí hasta el 30 de abril. A ver, ingeniero, pues como en todo decimos, pues el plan de choque, los beneficios que se conocen como eso, beneficios tributarios. Entonces, resumiendo, en torno a esos mismos beneficios, y que es plan de choque porque automáticamente la actualización catastral hace que el bien se evalúe catastralmente. Entonces, ¿cuáles son así los beneficios tributarios? El principal beneficio tributario es el lograr acceder al 20% de descuento. Ese beneficio tributario, como lo mencioné hace un instante, duplica el beneficio que otorgábamos como el primer pronto pago y cuatriplica el beneficio que otorgábamos como pronto pago en el mes de abril, manteniéndolo, digamos, en eso. Eso le permitirá a los ciudadanos propietarios de bienes en nuestro municipio el lograr poder cancelar su impuesto predial dentro de estos primeros meses del año, accediendo a este descuento con su nuevo avalúo. Ahora, existen los otros ciudadanos que no terminan siendo objeto de actualización, y estos ciudadanos que no fueron objeto de actualización, pues tendrán un descuento incentivo por pronto pago, como normalmente se venía realizando en el municipio. A ver, ingeniero, pues usted maneja los números. Si trasladamos eso, el número de contribuyentes de los cuales con la actualización catastral crece en el municipio de Piedecuesta en cifras, ¿a cuánto equivale aproximadamente en números? El estimado que tenemos nosotros proyectado en el presupuesto de este año, no solo con el tema del impuesto predial, sino también con los procesos que hemos venido realizando de fiscalización de industria y comercio, aspiramos que de 70.000 millones que presupuestamos inicialmente para este año, el año entrante logremos, para el año inmediatamente anterior, este año 2025, logremos llegar a 85.000, es decir, crecer en 15.000 millones de pesos para el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación. La pregunta, ¿no?, que usted lo manifestaba, pues todavía se está, como pudiésemos decir, empalmando, ¿no?, de esa actualización catastral, más expedir precisamente ya lo que es el monto del cual queda cada predio. Se pregunta más de un piedecuestano que tiene su predio y dice, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo yo tengo la información? Es decir, ¿cuánto me quedó el impuesto? La semana entrante, digamos que ya iniciamos con el proceso de liquidación y aspiramos, digamos, a sobre la última semana de este mes de enero el poder estar en cada uno de sus hogares entregando esos recibos. El mecanismo de pago, lo tradicional, en fin, porque hay gente que todavía acostumbra. Estamos, yo digo, en un híbrido, ¿no? Estamos en la parte virtual, pero estamos todavía en la parte presencial. En ese caso, ¿qué podemos brindamos decir? Todos los mecanismos, así como usted lo menciona, así como la persona que le gusta el recibo que le imprimen allá en la oficina para que vaya a su banco y lo sellen. Tenemos convenios con todas las entidades financieras del país para que recauden, independiente del banco que guste cada uno de los contribuyentes, en todos pueden. Pero así como tenemos ese, entonces tenemos el que ya le gusta es a través de la tecnología, tenemos los canales de PSE de la administración y la pasarela de pagos a través de la página web de alcaldíapiedecuesta.gov.co
y en el margen derecho ahí puede liquide aquí su impuesto predial, ahí digamos que podrán acceder y pagar su impuesto predial sin salir de la comodidad de su hogar, sea que deseen de una o sea que deseen de otra, la Secretaría de Hacienda está con las puertas abiertas para lograr, digamos, este recaudo que permita luego transformar eso en las inversiones y que el ciudadano llegue y diga, aquí en esto yo estoy observando cómo se están invirtiendo el recaudo de mis impuestos. A ver, ingeniero Jonathan, sabemos que lógicamente pues va a ser afectado ese porcentaje que usted dice por el impuesto predial y lo mismo en industria y comercio. Aquellas personas que cuando ya les tengan la liquidación, ¿no? Ya sepan cuánto es lo que tienen que pagar el impuesto predial y automáticamente lo de industria y comercio, que crean que no fue bien liquidado, ¿a dónde pueden acudir? Bien, también lo hemos contemplado dentro del convenio con el área metropolitana. Ellos tendrán una oficina ubicada en el segundo piso del Centro Comercial de la Cuesta. Ahí atenderán todos los requerimientos que tengan cada uno de los ciudadanos con el fin de atenderlos de manera pronta y que el ciudadano no se tenga que desplazar hasta las instalaciones de Neomundo, instalaciones que allá funciona el área metropolitana de Bucaramanga, pero que esta sea exclusiva y específica para atender los reclamos propios de los diferentes ciudadanos que se terminan, como usted lo menciona, no estando conformes con la liquidación que se terminó realizando y que deseen, digamos, que se realice una revisión de la misma. A ver, ingeniero Sisa, algo importante también, ¿no? Aquellos televidentes, aquellos propietarios, aquellos contribuyentes, pues están en mora. ¿Qué parte da usted precisamente de cartera, tanto de industria y comercio, como del impuesto predial en este momento? Hemos venido, digamos, el municipio tiene una cartera sana, no es una cartera que sea también propia de lo que usted mencionaba hace un instante. Tenemos unos ciudadanos muy comprometidos, lo que conocemos como buena paga, también está la oportunidad para reconocer y resaltar que siempre el ciudadano, todas las inversiones que se terminan realizando es gracias a usted, señor ciudadano, que cumplidamente termina realizando el pago de sus impuestos, agradecerle a cada uno de ellos. Entonces, con esta cartera nosotros venimos realizando el tema de los cobros persuasivos, el tema del cobro coactivo, hemos enviado comunicaciones invitando a los ciudadanos que le recibimos de a poco, que puede ir y hacer acuerdos de pago, que pueda acercarse y ver cómo puede financiar su deuda, todo esto que digamos que hemos dentro de las diferentes estrategias que nos permite a nosotros la normatividad se ha dado, pero tenemos una cartera saneada, venimos con los tiempos dentro de la realización del cobro coactivo. Este año vamos a iniciar el cobro coactivo del año 2021 y del año 2022, que permita también, digamos, el mejorar ese recaudo y con esa mejora de ese recaudo el lograr invertir en los diferentes territorios. Algo importante que usted menciona y que pues sabemos las circunstancias a veces financieras que nos afectan a las familias en todos los aspectos socioeconómicos, los acuerdos de pago. Han venido haciéndose un acuerdo de pago. ¿Cómo ha sido ese comportamiento de esos acuerdos de pago? ¿Se han venido cumpliendo? Y para aquellas personas que quieren estar en esa mecánica, estar contribuyendo, pero que por algunas circunstancias son dos situaciones, dijo alguien, parecía, pero diferentes, sí, en torno a eso, a quienes hicieron un acuerdo y por algunas situaciones pueden replantear, y aquellas personas que quieren ponerse al día en la medida de sus capacidades, los acuerdos de pago. Eso, sí, claro que sí, invitarlos a estos ciudadanos a que se acerquen a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, que radiquen su solicitud de acuerdo de pago que les permita ponerse al día con esta obligación, ya bien sea del impuesto de industria y comercio o del impuesto de predial, y que con esto, digamos, que puedan ellos ir mitigando la deuda que terminan teniendo con el fisco municipal. Son muy pocos los ciudadanos de verdad que incumplen, señor Luis Eduardo. La verdad tenemos una cultura muy sana de pago dentro de nuestro territorio y ha permitido, como hemos podido ver, que en estos últimos años el municipio crezca a pasos agigantados. A ver, aprovechando su presencia, pues más de uno a veces manifiesta, dice, especula, en fin. ¿Cómo estamos las finanzas del municipio de Piedecuesta, de la deuda, de las culebras que todos tenemos y las rentas públicas no es la excepción? De eso, de las rentas, digamos que ya las terminamos mencionando dentro de este estudio general que hemos realizado de las finanzas públicas territoriales del municipio de Piedecuesta.
La deuda dentro de nuestro municipio, nosotros tenemos una deuda sana, una deuda que al igual como se ha venido mencionando, hemos venido manteniendo la calificación, una calificación AA por parte de una empresa reconocida a nivel internacional como Fitch Ratings. A la llegada de este servidor a la Secretaría de Hacienda, eso ha sido, digamos, uno de los retos que hemos venido teniendo, el lograr mantener la calificación que nos terminan dando ellos, el lograr tener unos indicadores de sostenibilidad y de solvencia de la deuda de los mejores del área metropolitana, que las entidades financieras cuando terminen presentándose proyectos de acuerdo como el que presentamos este año se termine dando de que todos quieran venir a participar. Nosotros hace poco cerramos un proceso de un contrato de empréstito en el que todas las entidades ofertaron. Es como cuando usted va a sacar un préstamo y todos los bancos le quieren prestar, quiere decir que usted está bien, usted es cumplidor, usted tiene capacidad de pago, usted cuenta con qué pagar y digamos que los intereses que termina usted pagando terminan siendo eso. Tenemos un perfil de deuda sano, hemos venido trabajando desde la Secretaría de Hacienda con el fin de mejorar ese perfil. Tenemos de los mejores perfiles de deuda, es decir, a nosotros el acceder a esos recursos nos termina saliendo más económico que a otras entidades donde de pronto la entidad financiera vea algún riesgo, no le va a prestar a la misma tasa que nos termina prestando a nosotros, y con esto nos permitirá a nosotros el lograr con estos recursos realizar las grandes obras de la administración, así como fue en la administración pasada, y termina siendo en la mayoría de las administraciones. Los recursos del servicio de la deuda se terminan dando son para los proyectos macro, así como nosotros como personas naturales cuando terminamos sacando algún crédito, eso para la compra de nuestra vivienda o para la compra de nuestro vehículo o para invertir en algún proyecto o algún negocio que luego termine generando los réditos. Aquí los réditos es el bienestar de la ciudadanía a través bienestar como es satisfactorio, digamos, cuando uno va y ve el Parque Uribe que antes estaba en unas condiciones que no eran las mejores, y ver lo bonito del Parque Uribe, el parque principal, los escenarios deportivos de la Argentina, del Paseo del Puente que fue inaugurado hace poco por nuestro alcalde Oscar Javier Santos Galvis, llenos de gente, ese termina siendo el bienestar de la gente. Entonces esos recursos el año inmediatamente con la aprobación del Consejo Municipal logramos unos recursos del crédito de 30.000 millones que luego posteriormente se recibieron ofertas por parte de las diferentes entidades financieras y esto terminó ganándose el Banco Bancolombia, recursos que van a ser destinados a mejorar las instalaciones educativas, recursos que van a ser destinados al mejoramiento de la malla vial, recursos que van a ser destinados al mejoramiento de los escenarios deportivos. Entonces, diferentes sectores dentro de la infraestructura pública que terminan mejorando las condiciones en los diferentes escenarios. A propósito de eso de crédito, que el Consejo a través de la Secretaría de Hacienda, iniciativa del Ejecutivo Municipal de Oscar Javier Santos Galvis, ¿ya presupuestalmente se están invirtiendo o todavía se está precisamente en esa etapa? Estamos, digamos, ya tenemos una parte presupuestada para este año, hay otra parte que digamos que no está presupuestada para este año, pero ya la parte que está presupuestada para este año ya están los equipos técnicos de las secretarías de infraestructura y demás secretarías que terminan estando en influencia de estos proyectos, el formulándolos para lograr ser ejecutados en esta vigencia. Es decir, de esos 30.000 aún no se están ejecutando. No, señor, aún no se han empezado a ejecutar. Pues, ingeniero Jonathan Sisa Bastilla, es la parte de eso, de la parte pedagógico, de lo que tiene que ver con un fenómeno que también, como usted lo dice, es de ley, cada 5 años que se debe realizar la actualización del catastro, la expectativa que hay de los impuestos. Entonces, la próxima semana tendremos todo lo concerniente ya a esa liquidación, cualquier contribuyente que nos observe en el área metropolitana o donde esté, pero que tenga sus predios, pues lógicamente ya tendrá esa información. Así es, y sea esta la oportunidad también para aprovechar, digamos,
este importante medio de comunicación en el área metropolitana, de invitarlos a todos de pagar oportunamente, el que puedan acceder a este descuento del 20% dentro de la equidad cuando se terminan realizando estos procesos de actualización catastral. Agradecerle también a usted la invitación a través de estas cámaras, el poder transmitirle a los ciudadanos la información y que ellos estén empapados de todos estos temas. Cuando se proceden o se realizan estos temas se presta para mucha especulación de un lado, de otro, y qué mejor que digamos que venir aquí a través de este importante medio de comunicación a decirle a ellos, miren, las cosas desde la parte técnica terminan siendo de esta manera. Que irá hasta el último día de abril, los 4 meses, que la próxima semana ya cuando se tenga esa información, la liquidación respectiva, en fin, todo lo pertinente, como también el mecanismo a quienes de una u otra manera crean que fue mal liquidada, pues también están ahí la atención al cliente. Así es, junto con el área metropolitana hemos tratado de trabajar para que esto termine siendo de la mejor manera y que puedan tener un buen servicio. Si alguno de ustedes no se encuentra conforme o considera que esas no son las condiciones de su bien, estamos prestos a atender siempre de la manera más expedita y que pueda, digamos, usted solucionar eso y a la par poder cancelar y poder acceder al descuento. Pues, ingeniero Jonathan Sisa Bastilla, motivo, vuelvo e insisto, en lo que era que usted nos acompañara acá en el set del Magazine de Hecho, es eso, esa información de la expectativa que hay, de la especulación, de que seamos desde el punto de vista como medio de información, eso, ir al terreno, que sea a quien emite esa información, a quienes, lógicamente, ustedes que están a la expectativa, pues conozcan de primera mano esa información. Muy formal el que nos haya acompañado acá en el set del Magazine de Noche. No, agradecerle a usted, señor Luis Eduardo, por la invitación y siempre que abierto a recibir estos espacios que nos permiten a nosotros compartir y compartirle la información a la comunidad. De igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta información, todo lo concerniente a esta programación y a la distancia que a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, permanente nos envían sus mensajes, sus opiniones, sugerencias, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana, Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas, aquí en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.